Esta es la predicación correspondiente al domingo 4 de diciembre de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a tener como texto de referencia de nuestra predicación el librito de Esther. Así que recomiendo, antes de continuar viendo el vídeo, de tenerlo aquí y leer por vuestra cuenta el libro completo, que son solo apenas 10 capítulos y que puede leerse con bastante facilidad. Este segundo domingo de Adviento, el leccionario nos trae la narración del libro de Esther. En realidad es el fragmento del capítulo 4, versículos 1 al 17. Quizás muchos no conozcan este libro o no se acuerden de esta historia de la Biblia porque no es muy frecuente que se use para la predicación o que se recuerde en la iglesia. Es un libro un tanto especial porque, para empezar, es un libro en el que no se nombra a Dios para nada. No es el único en la Biblia, pero obviamente no es frecuente esta circunstancia. Y tampoco aparece expresado que Dios intervenga en la historia, ni tampoco expresiones de fe características o que se hayan pasado a la piedad común eh, como algo que se recuerde. No tenemos así ningún versículo que suene a conocido, como puede pasar con otros libros del Antiguo Testamento, que quizás no conozcamos en el libro lo que dice, pero nos suena uno o varios versículos que sí han pasado pues al acervo común cristiano de la piedad y devocional. Pero no ocurre así con el libro de Esther. Y también, por otro lado, podría parecer extraño usar esta narración para el tiempo de Adviento, que en principio no parece que tenga mucho que ver una cosa con la otra. Así que, para situarnos bien, lo que vamos a hacer es narrar el libro completo, aunque no lo vamos a leer, pero lo vamos a narrar completo para situarnos de dónde estamos y qué es lo que estamos diciendo. En primer lugar, debemos centrarnos en que nos encontramos en Susa, la capital del Imperio Persa. El Imperio Persa había sustituido al Imperio Babilónico, que es durante el cual el reino de Judá cayó y los deportados de Judá y sobre todo de la capital, Jerusalén, fueron llevados a Babilonia. Pues bien, el imperio babilónico ha sido sustituido por el imperio persa y la capital del imperio babilónico es Susa. Estamos en un momento en el que ya con el rey anterior persa, con Ciro y con Darío y con Ciro, pues ya los judíos han podido volver, que han querido, han podido volver a Jerusalén. Y no obstante, pues tenemos todavía pues, muchos judíos que están esparcidos por todo el imperio. Ese imperio que en este momento está gobernado por el rey Asuero. Todo esto lo encontramos en el versículo 2 de este capítulo 1 del libro. Este rey Asuero, que es mencionado así en la Biblia, históricamente se relaciona con Jerjes I, y por lo tanto estamos en el siglo V antes de Cristo. Bien, Asuero reinaba, se nos dice en el versículo 1 del capítulo 1, desde la India hasta Etiopía, sobre un total de 127 provincias. Como gran rey, como gran emperador, celebraba fiestas a las que invitaba a los cargos más importantes del imperio como una forma de ganar honor y prestigio. Durante una de esas fiestas, el rey pidió a la reina consorte, se llamaba Basti, que acudiera a la fiesta con la corona regia. Sin embargo,
El texto, un tanto humorísticamente, parece sugerir que eso implicaba que debía acudir solo con la corona, es decir, desnuda, para mostrar a todos su hermosura. En versículo 11 de este capítulo 1 esto encontramos, pero la reina se negó, versículo 12. Claro, el rey obviamente eso no le gustó y consultó con sus asesores sobre cómo se podía castigar a la reina por su negativa. Versículos 13 al 15. Sus asesores le dijeron que la reina no solo había desobedecido la orden del rey, sino que su ejemplo podía cundir entre todas las mujeres del imperio y que podría haber una rebelión de las mujeres contra sus maridos, ¿no? Versículos 16 y 18 del capítulo 1. Aquí hay un tono de humor en la historia, porque un rey de un imperio tan poderoso y con tantas riquezas como era el rey persa, y que sin embargo no es capaz de hacer que su propia reina le obedezca. Y ese miedo a que todas las mujeres puedan rebelarse contra sus maridos también tiene un sentido de ironía en el texto, ¿no? Como imaginando que todas las mujeres en el imperio persa se rebelen contra sus maridos y ese poder patriarcal pueda hundirse, ¿no? El caso es que el rey, según el consejo de sus asesores, decide deponer a la reina y buscar una nueva reina, versículo 19. El objetivo es mostrar el poder del rey y evitar aquella supuesta rebelión de las mujeres que encontramos en los versículos 20 al 22 del capítulo 1. Pero ahora había que buscar una nueva reina, así que se dio orden de traer a todas las mujeres jóvenes más hermosas del imperio para presentarlas ante el rey y que éste eligiera a una de entre todas ellas. Versículo 1 al 4 del capítulo 2. En palacio había un judío que se llamaba Mardoqueo, versículo 5, que había sido deportado de Jerusalén durante el imperio babilónico, versículo 6 del capítulo 2, con lo cual muestra cómo de los deportados de Jerusalén, pues claro, se deportaron las élites, los artesanos, gente que por su rango, posición o sus habilidades eran especialmente valiosos para Babilonia. Y vemos cómo de estos deportados, algunos obtuvieron o mantuvieron posiciones de poder económicas, políticas relevantes. En este caso es el caso de Mardoqueo, que está, digamos, en el entorno de la corte del rey persa. Mardoqueo había adoptado como hija a una prima suya que se llamaba Esther, una niña que había quedado en su momento huérfana de padre y madre y que él había adoptado como su hija. Esther era muy hermosa. El texto nos dice que la belleza que tenía pues acabó deslumbrando al rey persa. Versículo 7. Debido al decreto del rey, Esther fue llevada a palacio. Están buscando entre las mujeres más hermosas, las jóvenes más hermosas del imperio y pues Esther es seleccionada para ser presentada ante el rey, versículos 8 al 9 del capítulo 2. Su tutor Mardoqueo, antes de ir a palacio, le dice le recomienda que no revele a nadie que es judía. Mientras Mardoqueo, pues, está pendiente de que a Esther no le ocurriera nada, que estuviera bien, y está pendiente de lo que ocurre con Esther en palacio, versículos 10 al 11. Antes de presentar las jóvenes al rey, pues a las jóvenes les sometían a tratamientos de belleza de la época durante un año. Durante un año se las estaba preparando para después presentarla ante el rey. Y se presentaba una vez y a menos que el rey lo volviera a solicitar, ya no se volvía a presentar la misma joven ante el rey. Versículos 12 al 14 del capítulo 2. Así también ocurrió con Esther, le tocó el turno después de prepararla, versículos 15 al 16, pero el rey Asuero se quedó prendado de Esther y acabó haciéndola su reina.
versículos 17 y 18. O sea, la seleccionada entre todas las mujeres hermosas, jóvenes hermosas del imperio fue Esther. Mientras tanto, Mardoqueo se enteró de un complot que había en palacio contra el rey. Mardoqueo está aquí en la corte, entonces pues pues se entera de que hay un complot contra el rey y da aviso a Esther para que avise a su vez al rey. El complot es detenido, los culpables son ajusticiados y todo queda escrito en las crónicas reales, versículos 19 al 23. El reinado de Asuero continuó y le dio un cargo de preeminencia a un tal Amán. Amán era, por tanto, se convirtió en la mano derecha del rey y exigía que todos en el imperio y en la corte se inclinaran ante él. Sin embargo, Mardoqueo no aceptaba inclinarse ante él porque era judío y solo se postraba ante Dios, versículos 1 al 4 del capítulo 3. Amán, viendo la negativa de Mardoqueo, decidió castigar no solo a Mardoqueo, sino por extensión a todo el pueblo judío presente en el imperio. Así que Amán convenció al rey Asuero para que firmara un decreto para acabar con todos los judíos del imperio, ya fueran hombres, mujeres, niños. Versículos 5 al 15 del capítulo 3. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto del rey, se vistió de luto, lamentándose por lo que iba a ocurrir a su pueblo. Versículos 1 al 4 del capítulo 4. Así, vestido, no podía entrar en el palacio real, pero Esther tuvo conocimiento por medio de sus sirvientes de la razón por la que estaba así su primo. Se entera de que está vestido de luto, está en la puerta real, no puede entrar al palacio. ¿Y qué le pasa a mi primo? Y lo pregunta a sus sirvientes y le avisan de la razón por la que él está así y Mardoqueo le facilita una copia del decreto del rey a Esther para que lo conozca. Versículos 5 al 8 del capítulo 4. Esther respondió a Mardoqueo, siempre están hablando entre ellos por mediación de sirvientes, los eunucos que están a cargo de las mujeres, en el palacio de las mujeres, adscrito al palacio del rey. Esther le dice a Mardoqueo que no puede presentarse al rey si el rey no la solicita. El rey, en el protocolo sociopolítico de la corte del rey persa, nadie puede presentarse ante el rey a menos que el rey le señale con su cetro, que le da audiencia, entonces puede hablar. Pero si eso no ocurre, nadie puede presentarse por su propia voluntad ante el rey. Ni puede solicitar una audiencia frente al rey. Y le dice Esther pues, que ya habían pasado 30 días desde la última vez que había el rey pedido la presencia de la reina y no podía presentarse ante el rey porque se ponía a pena de muerte si lo hacía. Versículos 9 y 11 del capítulo 4. Voy nombrando los versículos para que veáis cómo vamos avanzando a lo largo del libro. Y es en ese momento cuando Mardoqueo pronuncia unas palabras clave que hizo que Esther cambiara su actitud, una actitud de miedo a valentía y coraje. Y es que Mardoqueo dijo a Esther que ella no escaparía al rey cuando el rey se enterara de que ella también era judía. Por lo tanto, su condición de reina no le iba a salvar de compartir la misma suerte que el resto de los judíos. Que si ella no actuaba, le dice Mardoqueo a Esther, la liberación vendría de otra parte. Aquí está sugiriendo que Dios va a suscitar esa liberación de alguna manera, pero que ella iba a perecer igualmente. Y quién sabe, le dice Mardoqueo a Esther, si no ha llegado a ser reina, si en definitiva Dios no te ha puesto en este lugar, precisamente para poder actuar en una situación como esta. ¿Vale? Que tu ascenso a condición de reina es precisamente un instrumento para poder actuar en un momento como este. Versículos 12 al 14 del capítulo 4. Esto lleva a Esther a tomar conciencia de cuál es la situación, cambia su actitud y tras ayunar 3 días se decide presentarse ante el rey bajo el riesgo de pena de muerte. Que el rey no lo había solicitado, pues ella igualmente se presenta ante el rey y en sus propias palabras dice, y si tengo que perecer, pues que perezca. Pero se decide actuar. Versículos 15 al 17 del capítulo 4. Dicho esto,
Y hecho, Esther se presentó ante el rey y el rey pues aceptó su petición. Esther le dijo que quería hacer una fiesta para hacerle una solicitud y quería que Amán también asistiera. Veis el protocolo, que no pueden pedirse las cosas de una forma directa. Para nosotros todo esto nos parece demasiado complejo e innecesario, pero hay que entender, digamos, que todo esto estaba diseñado para situar al rey en una posición alejada de todos los demás, digamos que le confería una posición de estatus y de poder para poder gobernar sobre todo el imperio, ¿no? Em, por tanto, ella pide, su solicitud es hacer una fiesta y la fiesta dar a conocer un banquete y entonces pues dar a conocer la petición al rey. Em, y también le pide que Amán también esté presente. Amán, mientras tanto, sigue furioso contra Mardoqueo porque sigue negándose a inclinarse ante él y pues prepara una horca de 20 metros para colgarle. Versículos 1 al 14 del capítulo 5, estamos ya. Aquella noche el rey se desveló y pidió que se le leyeran las crónicas reales. No sé si es que las crónicas reales están aburridas que al rey le suponía conciliar el sueño nuevamente. Lo cual también hay que un sentido, algo humorístico, ¿no? En todo esto. Tras todos estos elementos de humor, hay una crítica importante también a este poder que pretende ser absoluto, pero que después tiene estas precariedades como cualquier ser humano, ¿no? El miedo de que se revele a las mujeres, el que se desvela, el que pide, está sujeto a los vaivenes de la política de la corte, en fin. El lector real pues narra, lee cómo Mardoqueo, llega el momento en la crónica real y que le está leyendo cómo Mardoqueo había advertido del complot contra el rey. Entonces el rey Asuero cae en la cuenta de, bueno, ¿y qué es lo que se ha hecho por esta persona? Que se le ha dado algún cargo, otorgado algún premio, alguna distinción, y se le dice que no se hizo nada a Mardoqueo. Versículos 1 al 3 del capítulo 6. En ese momento, Amán esperaba audiencia con el rey para pedirle permiso para colgar a Mardoqueo. Amán iba a la suya y entonces pues se presenta al rey esperando que el rey le dé audiencia. El rey acepta la audiencia, pero le pregunta a Amán qué había que hacer en vez de preguntarle qué es lo que quieres, pues el rey también va a lo suyo y le pregunta a Amán, sin que éste pueda decirle a lo que va, que había que hacer con alguien al que el rey quería honrar. Claro, Amán en ese momento piensa que, egocéntrico como él solo, pues que se trataba de él, que el rey quería premiarle a él, pero bueno, no se lo dice directamente. Y entonces, pensando en que aquello iba a recaer sobre él, pues surgió darle el mejor vestido, que había que dar a esa persona el mejor vestido, el mejor caballo y darle honra en la plaza de la ciudad. Versículos 4 al 9 del capítulo 6. Pero para sorpresa de Amán, el rey le dijo a Amán, bueno, pues haz esto que tú has dicho, pero no contigo como él esperaba, sino con Mardoqueo. Claro, como podemos comprender que Amán no tragaba a Mardoqueo en absoluto, pues esto ya era una patada en el estómago. Con lo cual, Amán no tuvo más remedio que obedecer al rey, porque la palabra del rey no se le puede llevar absolutamente la contraria, versículos 10 al 11 del capítulo 6. Pero la furia de Amán, pues no, contra Mardoqueo no para de crecer. Y en estas, pues llega el momento de acudir a la fiesta que la reina Esther había preparado y a la que se le había pedido a Amán que asistiera, versículos 12 al 14 del capítulo 6. Una vez en la fiesta, el rey preguntó a la reina cuál era su petición, versículos 1 y 2 del capítulo 7. Entonces las palabras de la reina fueron las siguientes: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición. Esta es mi petición.
la vida de mi pueblo. Ese es mi deseo. Yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Versículos 3 al 4 del capítulo 7. El rey indignado preguntó quién era el que había urdido aquel plan, versículo 5, y las palabras de la reina fueron demoledoras. El enemigo y adversario es este malvado Amán, versículo 6 del capítulo 7. El rey salió de la sala lleno de ira y Amán solo sabía suplicar a Esther por su vida. Pero al volver el rey a la sala, encontró a Amán echado encima de Esther y pensó que quería violarla. Amán acabó colgado de la horca que él había preparado para Mardoqueo. Versículos 7 al 10 del capítulo 7. El rey dio todo lo perteneciente a Amán a la reina Esther y a Mardoqueo le dio la firma de Amán, es decir, que en este caso no era firma electrónica como ahora, sino pues él tenía un anillo real con el que firmaba los documentos en nombre del rey, por lo tanto tenía esa firma. Entonces a Mardoqueo le da ese anillo y todas las posesiones de Amán se las da a Esther. Esther la cede a Mardoqueo para que las gobierne, pero todavía quedaba un tema pendiente, que era revocar el decreto del rey contra los judíos. El problema era que, según la ley persa, el decreto del rey era irrevocable. Una vez que el rey hablaba, eso ya no lo podía cambiar ni el propio rey. Así que la única solución era dictar un nuevo decreto que sirviera para compensar los efectos del primer decreto. O sea, si se había mandado orden a exterminar a todos los judíos del imperio, no se podía revocar esa orden, pero sí se podía hacer algo contra esa orden, que era emitir un nuevo decreto por el que los judíos se les permitiera defenderse contra cualquier agresión que pudiera cometerse contra ellos. Se les facultaba por el rey esa autodefensa. Y ese decreto fue enviado a todos los confines del imperio. Todo esto son los versículos 3 al 14 del capítulo 8. De esa manera los judíos fueron liberados de aquellos que les deseaban la muerte. Versículos 15 al 17 del capítulo 8. En conmemoración de esa liberación, se comenzó a celebrar una fiesta que se conoce como la fiesta de Purim. ¿Por qué Purim? Porque Pur significa sorteo y se refiere a cuando Amán echó suertes, hizo un sorteo para determinar el mes y el día en el que se iba a exterminar a los judíos. Y esta es la fiesta de Purim, que hasta el día de hoy los judíos conmemoran por esta liberación y que envían regalos a sus vecinos y ayudan a los pobres. Versículos 20 al 26 del capítulo 9 del libro de Esther. Como podemos comprender, esta historia tiene muchos matices y habría muchas lecturas que hacer. Desde el punto de vista político, por supuesto de fe, teológico, también moral. Hay muchos elementos aquí que serían muy interesantes y hemos dicho, incluso hemos mezclado la crítica por medio de la ironía y del sentido del humor. Hay muchos elementos, la crítica política, ¿no? Hay muchos elementos y otros que incluso no hemos comentado todavía, ¿no? Pero lo más relevante, lo que salta a la vista es que en todo el libro no se nombra nunca a Dios. Algunas veces nuestra exposición hemos hecho explícito quizás lo que estaba implícito de los personajes judíos están pensando en que Dios va a actuar, en que Dios está actuando por medio de ellos, ¿no? Pero no, digamos, no está nunca dicho expresamente esto. Ahora bien, estamos en el segundo domingo de Adviento. ¿Y qué tiene que ver esta historia? ¿Y por qué el leccionario nos ha traído esta historia para narrarla aquí, en este momento, como preludio de la venida del Mesías? En primer lugar, nos sirve para recordar
lo que después veremos en el tiempo de cuando estemos estudiando el Evangelio de Mateo, y como hemos visto los años anteriores, el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, cómo el trasfondo de la obra del Mesías es la liberación del pueblo frente a sus enemigos. ¿Vale? Esto es lo que se espera del Mesías. Lo que se espera del Mesías es que va a liberar al pueblo de Dios de sus enemigos, va a iniciarse una era nueva, se va a dejar la era anterior. No es que va a llegar el fin del mundo, sino que va a haber un cambio de era. Va a llegar la era mesiánica, el Mesías va a derrotar a los enemigos del pueblo de Dios y va a iniciarse una nueva era, una transformación de la realidad. Los evangelios tienen como telón de fondo y como interpretación teológica de los hechos de la vida de Jesús siempre la Pascua, que es esa gran liberación de Dios a favor de su pueblo, allí la esclavitud de Egipto, que aparece como paradigmático en toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento se está refiriendo constantemente a este hecho de liberación de la Pascua. Pues este hecho de liberación de la Pascua es el que sirve de trasfondo para comprender los acontecimientos de la vida de Jesús, especialmente su muerte y su resurrección. Por lo tanto, el traer esta otra liberación que se celebra en la fiesta de Purim para el tiempo de Adviento nos hace recordar la importancia de la liberación, del trasfondo liberador que va a traer el Mesías, que es Jesús. Por lo tanto, tenemos Pascua, tenemos Purim, conectados como dos fiestas que tienen que ver con la liberación de Dios en favor de su pueblo. Sin embargo, como decimos, leer esta historia en tiempo de Adviento también nos recuerda, por contraste, el Mesías que fue realmente Jesús, y el contraste con las expectativas que había respecto al Mesías. De hecho, los judíos hasta el día de hoy no creen que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque supuestamente Jesús no venció a sus enemigos, los enemigos de Israel o del pueblo de Dios, y porque tras él no llegó la nueva creación prometida por Dios. Y aquí está la cuestión diferencial del Mesías que fue Jesús y en el que creemos los cristianos, que Jesús sí que venció a los enemigos, pero no solamente a los enemigos de Israel o del pueblo de Dios, sino a los enemigos del mundo, de toda la creación. ¿Cuáles fueron esos enemigos vencidos por Jesús? Bueno, la muerte, el mal y el pecado. Estos fueron los enemigos que Jesús venció en la cruz y en la resurrección. Y con su resurrección, además, se dio comienzo a la nueva creación, una nueva creación que ya está comenzada, pero que está a la espera de su consumación. Y es lo que encontramos después expresado en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús vence a los enemigos no solamente de Israel, sino de todo el mundo, muerte, mal y pecado, y da comienzo la nueva era, la nueva creación. Por lo tanto, tenemos esto y nos sirve de contraste. Pero por otro lado, en la historia de Esther, el mal está personificado. ¿Vale? A veces en la Biblia el mal se trata de muchos aspectos, de muchas maneras. Unas veces se habla de una forma, otras veces de otra. En esta historia está obviamente personificado en un personaje que es Amán. Amán es el arquetipo del mal en esta historia, muy claramente, ¿no? Y un personaje profundamente egocéntrico, ególatra, un personaje que no duda en imponerse sobre los demás, que ejercer el mal en su máxima expresión política. Y, por tanto, en esta historia al pueblo de Dios, el pueblo judío queda liberado por la acción de Esther y de Mardoqueo,
pero y de ese mal que Amán quiso infligir al pueblo de Dios, pero aunque fue liberado de ese mal en concreto, el mal en sentido genérico o absoluto no fue derrotado en ese momento. Y es que la historia tiene un lado oscuro que no hemos narrado todavía. Y es que Mardoqueo, después de que Amán es ajusticiado, Mardoqueo va adquiriendo progresivamente una posición de mayor poder. Ya vimos, narramos cómo se le confirió el anillo de Amán, Esther le cede las posesiones de Amán, pero a partir de ahí sigue ganando más poder Mardoqueo en la corte persa. Versículos 3 al 4 del capítulo 9. Y eso permitió que cambiaran las tornas. Y era que el pueblo judío pasara de ser objeto de persecución a ser perseguidor. ¿Vale? Y los judíos masacran a sus enemigos, aquellos que querían su mal, incluido toda la casa de Amán, es decir, los 10 hijos de Amán. Versículos 1 y 2 y 5 al 16 del capítulo 9. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué nos dice? Pues algo me parece muy importante. Esto nos habla de la ambigüedad del mal. A veces el mal lo personificamos en una persona, como es Amán, o en una etnia, o en una nacionalidad, o en un sistema político, o en un sistema ideológico. Y esto es el mal. Pero el mal, el poder del mal presente en el mundo, que no lo podemos, como hemos dicho otras veces, conceptualizar ni racionalizar del todo, y por eso hablamos de poder, y por eso en la Biblia se personifica o se habla del mal desde muchos puntos de vista y de muchas maneras, y nunca está explicado del todo. El mal tiene una ambigüedad, que es que aunque intentamos objetivarlos aquí y allá, personificarlo para poder identificarlo, el mal puede colonizarnos cuando estamos en la posición de poder adecuada. Fijaos, esto es lo que ocurrió con Mardoqueo, por ejemplo. Y cómo frente al mal el ser humano muchas veces se muestra incapaz de hacerle frente. Y esto ocurre muchas veces en la actuación política, ¿no? Personas que irrumpen en la política con deseos de servicio, de liberación, de hacer bien a su sociedad, pero que acaban absolutamente subsumidos por las dinámicas de poder siempre colonizadas por el mal. Por lo tanto, el ser humano muchas veces somos incapaces de hacer frente al mal. Esto puede ocurrir en el ámbito político, pero también en cualquier ámbito institucional, incluso en cualquier ámbito personal o familiar. Porque muchas veces esa ambigüedad del mal se esconde tras un proceso de racionalización y de legitimación de nuestras acciones, ¿no? Es que esto es necesario hacer por esto, o esto no es así por aquello otro. Muchas veces la justificación política pasa muchas veces por aquí, pero también lo que hacemos nosotros en nuestra vida personal. Muchas veces racionalizamos o explicamos o intentamos justificar nuestra acción. No, lo hice por aquello, no tuve que mentir por el otro, no fue... Esta es la ambigüedad que se nos presenta muchas veces, ¿no? Por lo tanto, el mal es un poder externo al ser humano, pero que acaba colonizando no solamente a las personas, sino también las instituciones políticas y sociales. Y por eso mismo esta historia es conveniente que sea narrada en el tiempo de Adviento, porque nos permite reflexionar acerca del Mesías que fue Jesús, venciendo a los enemigos que el ser humano no puede derrotar. ¿Cuáles son esos enemigos que Jesús como Mesías sí derrotó y que el ser humano no puede derrotar por sí mismo? La muerte, el pecado y el mal. Pero ese Mesías que sí fue Jesús, que derrotó estos poderes, no cayó en las ambigüedades en las que caemos los seres humanos,
que acabamos siendo presa de ese mal que queremos combatir. Muchas veces nos oponemos al mal de forma legítima porque queremos combatirlo y al final acabamos presa de ese mal. Y eso no le ocurrió a Jesús. Por eso Jesús fue ese Mesías distinto, porque vence a los poderes reales, los poderes no solamente aparentes, personificados en la política, las instituciones, en el sistema de turno, sino lo que subyace a la realidad, esos poderes presentes en el mundo. Y no solamente acaba con ellos, sino que se sustrae esos poderes, no cayendo en esa ambigüedad. Y este es muy importante entenderlo, para entender el Mesías que sí fue Jesús. Y por último, la historia de Esther también nos recuerda que hay momentos decisivos en los que el mal debe ser enfrentado. Y que tenemos que correr el riesgo de esa ambigüedad del mal, como decíamos antes. También, y sobre todo, cuanto mayor responsabilidad tengamos, mayor necesidad, mayor responsabilidad tendremos de enfrentar ese mal. Quizás, como Esther, pensemos en no exponernos a los peligros que tiene ese enfrentamiento, en exponernos a que otros nos rechacen, a que otros nos señalen, a que otros, a que pueda correr peligro nuestra propia vida en un momento determinado. Pero como Mardoqueo le dijo a Esther, no pensemos que el mal no nos va a alcanzar. El mal, como seres humanos, siempre nos va a acabar alcanzando. Por eso hay momentos que quizás estemos en el lugar y en el momento adecuados para hacer aquello que nadie más puede hacer excepto nosotros, como le pasaba a Esther. Quizás pueda ser denunciar algo, quizás no estemos envueltos en algo tan grande como pasó a Esther y Mardoqueo, pero sea denunciar algo que solo nosotros conocemos, una situación de abuso, una situación de injusticia, quizás sea enfrentar esa injusticia que estamos percibiendo y que otros no lo están viendo, quizás sea ir en contra de la corriente mayoritaria, cuando esa corriente mayoritaria se está respaldando, defendiendo algo que es realmente malvado. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia y ha habido momentos que personas han tenido que enfrentarse a estas situaciones. Pues como creyentes también, como cristianos también, estamos llamados a esto, a combatir el mal donde nace presente, en cualquiera de sus formas. Que el Señor nos ayude a discernir siempre los momentos y los tiempos donde debamos actuar para enfrentar el mal allí donde éste se presente. Pero tenemos una ventaja sobre Esther y Mardoqueo, y es que nosotros sabemos que por medio de la fe somos participantes de la victoria que Jesús, el Mesías, ya ha operado y ya ha conseguido sobre los poderes del mundo. Y que superan todas las ambigüedades de la historia humana. Nosotros seguimos en las ambigüedades de la historia humana, seguimos pues inmersos en la potencialidad del mal, del pecado y de la muerte, pero lo más importante no es esto, es que nos sabemos unidos a Cristo por medio de la fe, participantes del pueblo de Dios, participantes a la espera de la nueva creación y por tanto, de la nueva realidad de Dios y por tanto, como podemos decir como Esther, no tenemos que tener miedo a las consecuencias, a los peligros, a las posibles eh, consecuencias o rechazos que podamos recibir en un momento determinado. Por lo tanto, esta tiene que ser la convicción del creyente, que no podemos estar mirando para otro lado, porque en muchas ocasiones esto es lo que el mal pide de nosotros, que miremos para otro lado. Muchas veces el mal avanza no porque muchos obren el mal, sino porque la mayoría está mirando para otro lado, con indiferencia. Y esta historia de Esther es también lo que nos llama a no mostrarnos indiferentes allí donde el mal está haciéndose presente. Hay que denunciarlo y hay que combatirlo, pero no olvidando que la victoria ya está ganada por el Mesías, que fue Jesús.
Amén.